Y ahí está, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Buenas noches con todos. Mi charla va a ser una charla relativa al periodo clásico del Ecuador, cuando se emitieron las primeras estampillas de 1865 a 1873. Fueron 8 años con 8 meses que básicamente se usaron estos sellos. Yo me he basado más que nada, lo mío es las estampillas, lo mío son los sobres, lo mío son las cartas, las plicas, el material de campo, no tanto las leyes, no tanto los archivos, no tanto los presupuestos, que por supuesto es muy importante, pero yo realmente muy pocas bibliotecas y muy pocos archivos he sido los que he visitado. Y de los catálogos que ha habido de Ecuador, ha habido muy poco catálogos respecto a este tema. Básicamente hemos intentado siempre con un grupo de amigos que tenemos ahora acá en el Ecuador, que son Diego Vasco, Melvin Hoyos, Miguel Naranjo y Pablo Pérez, hemos intentado hacer un grupo de WhatsApp los últimos 7, 8 años e ir avanzando con nuevas investigaciones con respecto al tema. Entonces, básicamente, tuve la oportunidad de hacer un catálogo yo hace unos años. El catálogo básicamente es algo general para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a ver hoy día. El catálogo es una especie de seguimiento de las marcas que se encuentran sobre los sellos y sobre los sobres del Ecuador. El catálogo yo lo hice con un grupo número 1, en donde identifiqué más o menos las cancelaciones especiales. Llamé las canciones especiales, son aquellas cancelaciones que son esporádicas. Tenemos ahí 3 tipos de cancelaciones especiales. Son las marcas prefilatélicas, que eran los marchamos prefilatélicos que usaron los empleados postales en cuanto recibieron los sellos. Venían ya de la época prefilatélica. En algunas ciudades no tenían aquellos y entonces hicieron marcas alegóricas, que son nada más y nada menos que marcas hechas localmente de la manera burda en cada una de las oficinas. Y tenemos también unas marcas oficiales que no tenían el porqué de estar ahí puestas, pero que a veces se les fue, se pusieron básicamente por error. Entonces aquí pueden ver las marcas prefilatélicas, hemos conseguido 10 marcas prefilatélicas, que son las que pueden encontrarse. Tenemos también marcas alegóricas con el nombre de la ciudad, que son las marcas estas artesanalmente realizadas en cada una de las dependencias. Y tenemos las marcas oficiales. Son los 3 grupos que yo clasifico en donde en todas estas, como ustedes pueden ver, existen los nombres. Por ejemplo, tenemos Guano, Ibarra, Otavalo, Chimbo, Machala, todas llevan de una u otra manera un nombre. Y las marcas oficiales llevan la palabra certificación y la palabra de oficio. O sea, todas aquí tienen la característica principal de estas que tienen el nombre. Luego tenemos un grupo 2 en donde son las cancelaciones a pluma. Cancelaciones a pluma tenemos en 33 ciudades, en donde con un manuscrito hacían el trazo del nombre de la ciudad en general. Eso es lo que es la categoría A. Tenemos 33 ciudades o pueblos que cuantas se llaman de esa manera al principio, los tampillas. Y tenemos una categoría B en donde simplemente le hacían unas líneas, no se daban no tenían la elegancia de poner el manuscrito bonito como en otros momentos. Y en una categoría C tenemos unos trazos de una leyenda que a veces escribían encima de los sellos. Va con 2 reales, va con 4 reales, etcétera. Eso es lo que respecta al manuscrito a pluma. Luego de esto tenemos ya el grupo 3. El grupo 3 ya es cuando vienen los fechadores ya con el nombre de la ciudad, el año, el día. Tenemos 2 fechadores que ya los tuvimos desde la época prefilatélica, que son los de Quito y Guayaquil. Y entonces el de Quito tiene la palabra franca en la parte de abajo y el de Guayaquil es un inclinado con una estrella abajo. Ahora lo van a ver. Y aparte de Quito y Guayaquil, que tenían sus fechadores ya de la época prefilatélica, en redondos, el Cancel Date Stamp, vinieron los canceladores franceses que llegaron en el primer año de emisión de estas estampillas alrededor de julio. Llegaron los canceladores franceses que fueron usados en todas las ciudades del Ecuador, a excepción de Quito y Guayaquil. Estas tenemos alrededor de 17 ciudades, como ustedes pueden ver ahí. Y tenemos siempre la diferencia es que en la parte de abajo está una estrella en el francés y en la parte de abajo del quiteño está la palabra franca. También los meses, perdón, en el de Quito tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, va en español,
Y en cambio en los otros podemos distinguirlos porque dice janvier, febrero, marzo, abril, mayo y julio, y así sucesivamente. Luego vienen un par de canceladores diferentes a los demás que les cambiaron la device en el centro. Como tenemos para Jipijapa puesta dos medias lunas, para Jipijapa y Puerto Viejo luego le abrieron el centro. Quizás se les dañó, no sé, no sabemos del por qué vinieron estos dos únicos canceladores de esta manera. Luego tenemos el C7 que es de Guayaquil, que como les mencioné ya había en la época prefilatélica, que es el inclinado porque tiene el mes inclinado con respecto a la fecha de los días y del año. No tiene nada en la parte de abajo, no tiene la palabra franca como tiene Quito y no tiene la estrella como tienen las otras ciudades. Finalmente, los últimos años, en donde terminábamos ya los dos últimos años, se abrieron muchas más oficinas y hicieron unos canceladores en la ciudad de Quito en español para 12 ciudades. Todos estos están en rojo, que se llaman el C8. Y más que nada hay pueblos chiquitos que abrieron las oficinas los últimos años de uso de esta serie y usaron mucho del C8 el rojo, que es muy buscado. Este tiene los meses en superíndice, o sea, enero la O pequeña, en febrero la O pequeña, lo que llamamos el superíndice, con las dos al final. En noviembre, en diciembre las D. Finalmente, tenemos los canceladores mudos. Tenemos dos canceladores de Guayaquil, que cuando el inclinado dejó de trabajar el año 69, a mediados entró el cancelador Rosetta, que es el cancelador de Guayaquil, el C9. Este viene en azul, negro y rojo, es un cancelador muy bonito. Tiene las rosetas en los extremos, Guayaquil arriba, Franca abajo. Y luego viene el C10, que es el Guayaquil Franca con dos estrellas, que está muy bonito. Todos estos con meses con superíndices. Y finalmente tenemos el grupo 4, que son los canceladores mudos, que son los que no te dicen de dónde son. Son el típico rombos que venía en casi todas las ciudades, a excepción de Quito y Guayaquil, el típico rombo. El rombo cancelaba el sello y el CD se iba en el sobre. El M1 es el rombo. El M2 es el Franca, que es el de Guayaquil. Y el M3 es el 3254, que es el de Quito. El M6, el M4 es uno aquí que hemos puesto, que es uno de una ancla, que es generalmente que se ponía en el consulado francés. No tenía por qué estar en los sellos ecuatorianos, se iba siempre sobre los sellos franceses, pero a veces lo encontramos muy rara vez. Hay dos, una pareja y un sello suelto con un cancelador famoso ancla de la estafeta del consulado francés. Y hay el cancelador mudo de PI, que es porte interno, al parecer, que actuó la mayoría del tiempo en Quito, pero se conoce una carta de la primera semana de su llegada a Guayaquil, parece que lo usaron en Guayaquil y luego lo mandaron a Quito para toda la distancia que se usa en Quito, el famoso PI, el M5. Finalmente tenemos algunos canceladores más que son locales, el pelileo, que es una flor de pelileo, hay otro de pelileo que es una rueda, hay uno que ahora sabemos que es de pelileo, no de guaranda, que es de guaranda, perdón, no de pelileo, como se pensaba, el M9, sinuoso, hay el parrillo, el M10, y unos 4 o 5 gasoladores sin mucha importancia que cierran el tema este. Básicamente vamos a hablar del Ecuador del año 1865. Era un Ecuador con 950,000 habitantes, no llegaba al millón de habitantes. Al cerrar la serie en 1873, 8 años y 8 meses, como les mencioné, la serie de 4 estampillas, medio real azul, un real amarillo, un real verde y 4 reales rojo, circularon por todo este territorio que tenía 567,000 kilómetros cuadrados. Tenemos aquí 43 oficinas postales catalogadas hasta el día de hoy. El material, como les dije, es lo encontrado al 2020, al día de hoy, lo que se ha encontrado en los remates. Tenemos la suerte de que los últimos remates han sido muy buenos porque ha habido grandes coleccionistas que han vendido los sellos como Gogel, como Kebauer, como Lund, como Tito, Hernán Olgiser. Entonces, de 9, 10 colecciones, ahora hay la mitad que están circulando, entonces se ha podido conseguir mucho sobre y muchas piezas. Como les dije, no estamos mucho viendo presupuestos ni leyes de gastos. Hay buenos artículos y estudios de presupuestos, leyes de gastos en esta serie. Hay un estudio de Juan Pablo Aguilar muy bueno que lleva inclusive a hablar de 70 oficinas existentes debido a presupuestos y leyes de gastos en aquella época.
pero de alrededor de 20 y pico oficinas no hemos encontrado ningún tipo de estampilla ni material. Así que solamente vamos a hablar de 43 oficinas. Aquí ustedes pueden ver a la parte derecha, es toda la Sierra Ecuatoriana, que arranca en Tulcán y termina en Sozoranga, es todos los Andes, es por todo por las montañas del Camino del Inca que se llamaba. De norte a sur son todas las ciudades en verde que tienen sellos hasta el día de hoy que hemos encontrado. Y en la parte de la izquierda ustedes pueden ver todo en rojo, son la parte de la costa, en donde arrancan Esmeraldas y cierran Santa Rosa, todos son pueblos de la costa, son totalmente diferentes a la sierra, son prácticamente todos a nivel del mar, una humedad impresionante, un calor impresionante, y los sellos se dañaban mucho y realmente hay poquísimos sellos, sobre todo las poblaciones pequeñas circundantes de Guayaquil, que tenían, si bien es cierto, comunicación, pero tenían muy pocos habitantes y un clima muy malo para poder conservar los estampillas en buena condición. Aquí tenemos el Tulcán, vamos a arrancar en la parte de arriba, al norte, con Tulcán, que es la frontera con Colombia. Tenemos, esta es la sierra, una foto ahí de Tulcán, y vemos que el primer sello que ellos, la primera manera de matasellar fueron matasellos de pluma. Ellos no usaron perfilatélicos. Ahí tenemos una cancelación a pluma de Tulcán. Luego ya Tulcán implementa el matasello fechador con año, mes y día. Este es básicamente el matasello que se usó durante toda la distancia, los 8 años en Tulcán. Y hubo una pequeña época en donde terminaron de usar el año hasta el año 72, 71, y empezaron a ponerle un óvalo, una media luna en la parte de abajo, tapando el año. Entonces, este matasello de Tulcán solamente tiene el día, el mes y abajo tiene un medio óvalo. Son los tres tipos de matasellos que se pueden encontrar en la ciudad de Tulcán en esta serie. Tenemos Tusa. Tusa al día de hoy se llama San Gabriel. San Gabriel quedaba muy al norte en la frontera con Colombia, ciudad muy pequeña y tiene el único estampilla que se ha encontrado con matasellada hasta ahora de Tusa es esta manuscrita. Los primeros de las últimas emisiones de los últimos prints del 72, 73. No existe nada más de Tusa. Son dos, tres sellos, pero es manuscrito. No hay ningún fechador encontrado de Tusa. En Ibarra, Ibarra ya es una ciudad más grande, donde ya hubo más movimientos comerciales. Ahí tenemos una Ibarra Franca, que fue el primero que se usó. Este se lo encuentra en prefilatelia, hay algunas, es muy raro. Este existe solamente un sobre y un par de sellos con este matasello. Tenemos ya el típico fechador, donde viene Ibarra, el francés, 7 de octubre del 65 y la estrellita abajo. Y finalmente Ibarra cambia al C8, el en rojo, que ya es hecho en Quito, este fechador para los años 71, 72 y 73. Tenemos la esperanza. En 1868 hubo un terremoto en Ibarra que destruyó casi toda la ciudad. Entonces los habitantes se movieron un poco al sur a una hacienda que se llamaba la Hacienda La Esperanza. Entonces no se puede decir que esta es una estafeta postal nueva. Es simplemente la misma estafeta postal de Ibarra, con el mismo presupuesto y el mismo trabajo de despacho de juicios y de correspondencia, pero en otro sitio, ¿no? Entonces, obviamente la Esperanza no alcanzó a tener nunca fechador, esta es una carta de la Esperanza, ellos simplemente anulaban con una línea los sellos. Aquí tenemos otra manera de la Esperanza, ustedes pueden ver, la parte derecha es simplemente un rayón, esta es una plica judicial, salida de la Esperanza. Esperanza estuvo más o menos 2, 3 años hasta que volvieron a la reconstrucción y volvieron a Ibarra. Tenemos más abajo Otavalo, muchos de ustedes conocen Otavalo, es un sitio indígena muy interesante de la serranía ecuatoriana. Arrancó matasellando con el perfilatélico Otavalo Franca, luego pasó ya al fechador, en donde inmediatamente, aparte del 65, no encontramos fechadores de Otavalo y le sacaron el año, toda la distancia hasta el 71, 70, Mataselló con el 100 año, Otavalo 100 año, y luego viene el Media Luna, en la base esto. Estos son los tres únicos tipos que se encuentran en Otavalo en Matasellos. Quito viene más abajo, ya acercándose a la línea equinoccial, tenemos el uso del Quito Franca, que es un matasello prefilatélico, que existía ya antes, y los sellos con este son muy raros, muy difíciles de encontrar. Quito
Eh, Rara vez usó esto, muy poco, porque tenía, como les mencioné, el prefilatélico, que es este. Aquí pueden ver, el 1 de enero del 65 se emitió estas estampillas, pero Quito matasillaba los prefilatélicos con este que había recibido en 1864. Ahí tiene la muestra de un Quito del 15 de agosto del 64, en donde es el que más se usó. Este es una de las primeras, este es uno de los primeros días más tempranos, es un Quito enero 65, pero no se puede ver si es un 2 o puede ser un 2 o un 20, un 27, un 29. Pero es el primer mes de utilización, se puede ver muy la nitidez todavía en el matasello este de Quito Franca, el matasello en español. Luego, para el año 1870, este matasello deja de existir y los últimos 4 años arranca el C8, que es el matasello hecho en Quito, en rojo, Quito Franca, pero tiene en los costados unos perlas más grandes que anteriormente y tiene el superíndice, que es septiembre. También ya se empieza a utilizar el matasello de 3154, que era un matasello que no se sabe cómo llegó al Ecuador, es un matasello de población de Richtmen, de Francia, de Alsacia, no se sabe realmente por cómo llegó para acá, y es un matasello que se aplicaba, en vez de rombo, que se aplicaba en las otras ciudades, se aplicaba en los sellos, el 3154. Esto ocurrió en Quito. Finalmente, como les mencioné, el PI, que es un puerto interno, matasillaba también los sellos a partir del año 72, 73. Ahí tenemos una muy tardía de Quito, 9 de abril del 73, donde ustedes pueden ver que ya en los sobres se ponía el CDS y sobre la estampilla se ponía, si bien es cierto, el 3154 o si no, el PI para anular los sobres. Estos son los típicos matasellos de Quito de estos 8 años, básicamente. Tenemos, bueno, la Tacunga. La Tacunga era un pueblo muy importante porque estaba prácticamente en el centro del país y tenía muchas frutas, tenía muchos productos que vendían. Arrancó matasellando con el prefilatélico. Este es un prefilatélico que fue muy raro de encontrar en el periodo prefilatélico, pero se usó los primeros 3, 4 meses en la Tacunga. Hasta que recibieron ya, aquí pueden ver en agosto del 65 ya teníamos el francés, AOUT, que es agosto, y justamente es el que se maneja toda la distancia ya en lo que es la Tacunga, hasta el momento de el año 70, 69, 70, donde sacan los años y ponen el 100 año, pero siempre con el CDS de la Tacunga. Tenemos Pujilí. Pujilí es una ciudad muy pequeñita cerca de Tacunga. Realmente no tuvo mucha comunicación. Se la debo el tema de los habitantes, no les alcancé a poner, pero no pasaba de 500 habitantes Pujilí. El único matasello que se ha encontrado en Pujilí es el matasello C8, que es el matasello rojo en español, en el año 71. Existen 3 o 4 estampillas de esta. Esta es de una de Pujilí de octubre del 71. No he visto más. Esta oficina probablemente abrió el año 71 y por las mismas la cerró, porque el 72, 73 no hemos visto ningún tipo de sellos. Tenemos Píllaro también la serranía ecuatoriana, pueblos indígenas. Marremata selló con un manuscrito inicialmente. Luego pasó la temporada, al parecer cerró la oficina o la matasilló, no tenemos idea. Esta estampilla, por ejemplo, es una estampilla muy clara, muy nueva, muy limpia, o sea, es una impresión temprana, del año 65, 66, digamos. Entonces, el Píllaro matasilló la primer año con a manuscrito y luego la oficina prácticamente cerró, al parecer, por falta de comunicación. La vuelve a abrir el año 72, porque este matasello rojo del 72 se ha encontrado en 4 o 5 estampillas en Píllaro y me parece que un sobre verde, nada más. Y desde el periodo del 66 al 71 no existe ningún tipo de cartas ni de estampillas mataselladas Píllaro, que es un pueblo muy pequeñito de la serranía ecuatoriana. Tenemos Ambato. Ambato era un centro vital muy importante, una de las ciudades más grandes. Parece que no tenía matasello perfilatélico, así que arman esta device, este dado, lo arman ellos artesanalmente. Existe en rojo, existe en negro, pero no dura más de 3 o 4 meses en el 65 su uso. Luego ya empiezan a hacer el manuscrito,
reciben una amonestación al parecer de los correos porque se usaron muy poco. El primer mes, segundo mes, quizás solo el primer mes los perfilatélicos, y del segundo al quinto mes del año 65 se usa el manuscrito. En este caso, ahí pueden ver el de Ambato. Y finalmente, para mayo del 65 se recibe con el año, ¿no? Y eso se va para 66 hasta el 69, 70. Luego el año 70 le sacan los años, y el 70 al 73 Ambato se queda sin año. Son los 4 tipos de matasellos que ustedes van a encontrar en toda la correspondencia que nace en Ambato. Pelileo, una ciudad sumamente pequeña, prácticamente eran unas 3 o 4 haciendas unidas, tiene un matasello manuscrito, y luego para igualmente un matasello manuscrito nítido, o sea, al parecer el presupuesto dio para abrir la oficina, pero debido a la poca correspondencia la cierran y la vuelven a abrir al 72, casi al final de la emisión, en donde el matasello C8 en rojo lo ponen en los sobres, y las estampillas las marcan con esta cancelación muda, que es una cancelación que tenemos 3 o 4 sobres existentes. Durante muchos años pensábamos que esta cancelación era de Guaranda, pero ahora sabemos que es de Pelileo. Había un sobre de Google que no cargaba el matasello rojo, solo cargaba el mudo, y no tenía el origen, así que no se sabía. Se pensaba que era Guaranda, pero finalmente hemos encontrado con el rojo que dice Pelileo los últimos años. Esto es para el tema de Pelileo. Y también luego arrancan con una ruedita y finalmente con un Special Postmark, que es esta Pelileo MC. Esto de MC, hay varias teorías de qué significaba, pero realmente no sabemos qué es lo que quiere decir Pelileo MC. Mesa de cambio, mesa de algo, por ahí había un artículo que leí, pero no estamos seguros que sea realmente el porqué de este MC, lo que respecta a Pelileo. Guaranda, una ciudad muy importante, arranca con los canceladores regulares franceses, con día, mes, y luego pasa ya a quitarse el año, y finalmente se encuentra este cancelador que es muy raro, que existe solamente un sobre. Hay dos, una estampilla en azul, una en amarillo, pero no sabíamos de dónde era este cancelador, hasta que investigamos debido a la caligrafía y este sobre, logramos comparar la parte inferior izquierda que dice del juzgado segundo municipal con 3 pesos. Entonces hicimos una comparación con otros sobres y nos hemos dado cuenta que es exactamente igual a la caligrafía usada en Guaranda, donde en otras plicas judiciales sí se pone la procedencia del juzgado segundo municipal de Guaranda con 3 pesos, exactamente igual, pero simplemente agregada la palabra Guaranda. Entonces de ahí nos damos cuenta por deducción que este es un cancelador mudo usado en Guaranda alegórico. Es muy raro este cancelador, existe un sobre 3 sellos. Eso es lo que se considera el tema de Guaranda. En Guano, que es prácticamente en el centro del Ecuador, esto tenemos la cancelación Guano Franca. Esta es una pieza que era de Bustamante. Tiene, tiene una Guano Franca impresa ahí para la primera semana. Luego le quitan el franca y usan solo el guano, también pieza de Bustamante. Creo que en el amarillo también hay otra, y nada más, son 3 o 4 estampillas que existen con esta guano franca muy rara. No hay cartas, y finalmente viene el CDS de abajo, que ya es el CDS que se usó desde el año 65 de agosto hasta toda la distancia, todos los 8 años restantes en lo que es Guano, en la Sierra Ecuatoriana. Tenemos Riobamba, una ciudad muy importante, con el Chimborazo al frente, que es la montaña más alta del Ecuador, el punto más cercano al Sol, según lo que dicen, porque como el Ecuador está en la línea ecuatorial y la Tierra es atachada en los polos, este volcán, si es que nos podemos a contar desde el centro de la Tierra hasta es más alto que los Himalayas, es más cerca al Sol que los Himalayas, inclusive que el Everest. Por algunos metros dicen que el Chimborazo es el punto más saliente de la Tierra. Es frente a Riobamba. Riobamba arrancó con unos canceladores de manuscritos, como pueden ver en la parte superior. Luego ya vino el cancelador fechador francés, Timay.
Y finalmente, en el 70 cambió al rojo en español. Esto es lo que respecta a Riobamba, en el centro del país. Seguimos por la serranía bajando hacia el sur, Chimbo, poblado muy pequeño, donde no tenemos el cancelador Chimbo Franca, un cancelador hecho localmente. Nunca Chimbo usó ninguno de los canceladores, ni en español, ningún cancelador francés, ni el primero, ni el segundo. Finalmente, sin año, ni el con año, ni el sin año. Chimbo salta de estas devices a matasellar con el C8 rojo. Es probable que la oficina de Chimbo haya abierto únicamente por el año 70, en donde empezó a usar estos canceladores con estas alegorías. El uno tiene la palabra franca y el otro tiene unas olivas ahí. Y básicamente para el año 71, 72 debe haber usado ese rojo, que es el único conocido, creo que es el único conocido este Chimbo. No sé si habrá dos, pero los más comunes son los de la parte de arriba, los alegóricos. Es probable que también puede que haya sido al revés. Puede que el primero que se usó fue el rojo, en el año 70, 71, estos se usaron en el 72, 73. Eso habría que, lamentablemente las plicas solo tienen el frente y dicen de dónde van, a dónde, de qué dirección, de qué ciudad van, a qué pueblo van, pero no tienen la fecha. Por eso que no podemos saber exactamente Chimbo Franca en qué momento se usó. Tenemos a Lausí famoso por el tema del tren. Mataselló con pluma al principio, la primera semana del 65, y luego ya pasó a normal del 66 al 67, 68. Habla así, es la única ciudad en donde no le quitan el año y mantienen permanentemente hasta el año 71, 72 se ha encontrado, pero hechos ya el año, parece que cuando recibieron los materiales franceses no recibieron los números de 70, 71, 72, 73, porque ellos lo tienen puesto, es un número mucho más pequeño que no coincide con el tamaño de estos. Parece que ellos mismos lo confeccionaron, lo pusieron y continuaron poniendo año en el AUSI, ¿no? Alausí Cuenca son los únicos dos sitios que se ven hasta el año 73 en el mismo matasello francés. Tenemos ahora Azogues. Azogues está ciudad muy chiquita, ya en el sur del Ecuador. Tenemos un matasello a pluma muy, muy raro, y tenemos una pieza muy grande que perteneció a Google con 25 sellos marcados ya con el C8 rojo en las Azogues. Esa pieza realmente muy, muy rara, estuvo a la venta la último remate de Ramsey, no sé quién la adquirió, pero es el única pieza de plica judicial conocida como un cancelador C8. No le alcancé a poner aquí la foto, pero es una pieza que tiene Google muy, muy rara. Esta de Cuenca ya viene cancelando la primera semana con los prefilatélicos Cuenca Franca, y luego tenemos el Pluma, una cancelación a Pluma ya para todo lo que resta del 65, y luego usa normalmente, como les mencioné, el cancelador fechador hasta el 73. Saraguro, un pueblo muy chiquito de los indios zaraguros que emigraron al parecer desde el norte del Ecuador hacia el sur. Eh, Ahora los zaraguros, la existencia de zaraguros es muy reducida debido a la migración ecuatoriana. Dicen que en Estados Unidos y en Europa hay más zaraguros que en el mismo zaraguro debido a la migración. Matasella con un prefilatélico muy raro, menos de 5 sellos. Ahí está el zaraguro plasmado en este medio real azul. Y luego hay una gran dilema por este otro zaraguro, que mucha gente dice que es también una device, o sea, un dedo, un aparato, y hay gente que dice que no, que es un pluma, es escrito a mano este Saraguro. No hemos todavía llegado a conclusiones finales de este tema. Saraguro prácticamente no tiene mucho tiempo de ser la oficina abierta por la condición del sello de la derecha, es algo nítido. Se puede decir que pudo haber sido al principio, pero el sello de la izquierda es un sello totalmente de los últimos tirajes. O sea, es probable que la oficina abrió y luego la cerró y permaneció cerrada. Eh,
habría ya que irse a ver a las leyes y eso, pero Saraguro no hay ningún sobre y estos son los 2 o 3 sellos que existen de esa localidad. Loja está en el sur del país, una ciudad un poco ya más grande, arranca con el diamante prefilatélico, luego pasa a manuscritos y termina con el de año, ¿no? Con el sin el año, con el año y luego sin el año. Ahí tienen, ahí pueden ver ustedes que en el sello de la izquierda está invertido el mes. O sea que esta device era, en la parte de arriba tenían que poner letra por letra al parecer, y ir metiéndole los metales de tal manera que para cada vez que metasillaban le cambiaban los meses de esa manera. Aquí le han puesto al revés, la parte del mes está al revés de la parte del- de la ciudad en relación a la ciudad. Esto es lo que respecta a Loja. Cariamanga es una ciudad pequeñita al sur, frontera con Perú. Cariamanga, Matasella, sello nítido, o sea, es la oficina abierta en el año 65. Cariamanga, Matasella a mano, pluma. Sosoranga. Sosoranga tiene una, es en la frontera con el Perú. Prácticamente este es el único sello conocido de Sosoranga. La oficina estuvo abierta el 65-66 y no se conocen CDS, no se conocen fechadores, no se conoce ningún otro tipo de matasello de lo que es Sosoranga. En lo que es Cariamanga, Cariamanga era la capital de Calvas. Y durante el año 67, 69, me parece que un presidente del Ecuador era originario de allá. Y en base a eso, hay mucha comunicación que se encontró en Cariamanga. Parece que tenía los juzgados trabajando muy en orden. Hay mucha comunicación. Hubo un hallazgo hace unos años en donde se encontraron alrededor de 20 sobres, un archivo en Loja con piezas provenientes de Cariamanga. Soranga les mencioné, este es el único conocido y con eso termina la serranía ecuatoriana, que el camino de los chasquis que pasaban por los Andes ecuatorianos. Nos vamos para la costa Esmeraldas. Algunos de ustedes conocen Esmeraldas, han estado allá, una zona muy caliente, con muy pocos habitantes en esa época. Hay una comunicación en donde en cuanto abren la oficina, solicitan los correos a la gente que vive en Esmeraldas consejo para abrir la oficina y les responden que hay demasiados pocos habitantes como para abrir la oficina y hay muy poco alfabetismo en esa época. Pero finalmente el año 67 abren la oficina y no dura muchos meses, existen estas cancelaciones del año 67 y existe un sobre también del tema este de Esmeraldas, o sea, estuvo abierta durante el año 67 apenas. 2, 3 sobres, 5 sellos, no hay nada más de Esmeraldas. Bahía de Caracas, hay un gran salto desde Esmeraldas geográfico, ustedes lo pueden ver en el mapa, en donde se salta casi medio país. Las condiciones de esas áreas eran demasiado inhóspitas. Bahía de Caracas era un punto importante para los barcos que venían de Panamá y originalmente traía mucha comunicación, comercio desde Panamá, entraba por la Bahía de Caracas. Esta es la única estampilla que se conoce de Bahía de Caracas, 1868. Lamentablemente, Bahía Caracas luego empieza a decrecer debido a la influencia de Guayaquil que crece, Guayaquil y sus alrededores, y termina de desplazar a Bahía de Caracas en el tema de importancia como puerto. Hasta prácticamente el día de hoy, Bahía de Caracas sufrió un terremoto no hace mucho y no ha terminado de despegar esta población costera en el Ecuador que queda prácticamente en la línea ecuatorial, sobre la línea ecuatorial. Tenemos el puerto de Manta, que es más al sur. Manta arranca con materiales de pluma. La oficina no se abre el 65, son sellos que no son nítidos. A partir del año 70 debe haberse abierto esta oficina. Y luego tienes el matasello C8 en rojo con la anulación de Manta. No se conocen cartas de esta ciudad, solamente unos pocos sellos. Tenemos Pichota que quedaba también en el cerca del mar. Pichota se maneja con este ovalado, semi-ovalado, de los años 70, 71, estampilla también no tan clara, menos de 10 conocidos el tema de Pichota. Puerto Viejo.
Puerto Viejo es una ciudad no tiene mar, no tiene salida al mar, pero es en la costa, mucha humedad, mucho calor, sellos muy dañados. Puerto Viejo Matasella primero a pluma y luego se lanza ya con el cancelador de fecha, fechador, ahí a la derecha ustedes pueden ver. No es tan común, pero tampoco es tan raro, ¿no? Y finalmente este que no tiene nada al centro, que es justo junto con el de Jipijapa, las dos únicas ciudades que matasean sin nada al centro. Este Puerto Viejo es muy, muy raro, el sin nada al centro. Bajamos a Montecristi, la tierra donde hacen los sombreros de Montecristi, los sombreros Panamá, Panama Hats. Arranca con matasello manuscrito, pasa al matasello regular, francés, ahí está un Montecristi unido, 14 de noviembre. Y finalmente vamos ahora a Jipijapa, también tierra de los sombreros. Y tenemos aquí, por ejemplo, una podemos ver el uso del estampillo en este caso, el 4 de enero, el de la derecha, el 67, y el 29 de diciembre, el 67. Es una estampilla que es prácticamente el mismo color. O sea, los mismos sellos se usaron, no se cambió mucho, no se arregló la plancha ni se cambió mucho las existencias de sellos en Hippie Japa. Toda la distancia del año 67 se usó prácticamente el mismo color eh, desteñido del azul. Y tenemos ahí la muestra con este matasello desde los primeros días del año hasta finales días del año, ¿no? En Hippie Japa. Luego manda dos de medias lunas para cerrar. Es el único matasello en todo el Ecuador que tiene dos medias lunas para cerrar lo que es el día y lo que es el año. Y continúan con este matasello que también es bien raro los últimos 2 años quizás, Hippie Japa. Vinces. Vinces es un pueblo chiquito, también cerca de Guayaquil, arranca eh, en la costa ecuatoriana, en el centro, arranca como matasello manuscrito, es una zona rosera el área de Vinces, luego el matasello rojo, para el año 72, 73, que también es muy raro este matasello de Vinces, son ciudades, pueblitos muy pequeños. Pueblo Viejo, tenemos un matasello también de manuscrito, las primeras emisiones. Babahoyo ya es un sitio más importante. Babahoyo es justamente cuando termina la cordillera, arranca la costa, es este pueblito de Babahoyo. Encontramos este tipo de matasello muy interesante que se ve mucho en la segunda emisión, muy común en el Medio Real Azul de la segunda emisión. Es el único matasello encontrado en esta primera emisión en lo que es el Real Verde, que es posiblemente usado en el año 73, porque este se usa mucho en la siguiente emisión. Es la única estampilla, esta encontré en Cuba, en un stock ahí de a gratis, que me lo encontré. Tiene las puntas que se ven en el centro, el babahoyo ahí en rojo y ahí en negro. Babahoyo arranca con su manuscrito y luego continúa con el CDS toda la distancia. Esta oficina estuvo abierta todos los 8 años. Tenemos Baba, una ciudad muy chiquita cerca de Babahoyo. Es el único estampilla conocida esta de Baba. Y, y en el C8 en el Matsello español, año 71. Manglar Alto, en la costa ecuatoriana, tiene Matasera Pluma, estampillas muy nítidas. Se ve que la oficina está abierta el 65 y fin. No hay más de Manglar Alto, ni en CDS, ni en fechador, ni en cartas, ni en sobres, nada. Hasta la segunda emisión, en donde los primeros sellos de la segunda emisión del 73 también son matasellados con pluma, manglar alto. O sea, nunca tuvieron en esta época un fechador esta ciudad. Daule, Daule matasella estampillas de los últimos tirajes del 72-73, con pluma, y no se conoce, parece que se conoce un par de estampillas de Daule del C8 español del 72, pero no las pude conseguir, no las pude encontrar las imágenes. Colonche es algo mínimo, no tenía ni más de 100 habitantes, abrió la oficina del 65, la cerró enseguida, me imagino, porque solo podemos encontrar dos
Hasta ahora se conocen 2 estampillas mataselladas a pluma de Colonche, nada más. No hay ningún sobre tampoco. Santa Elena no se sabía que existía hasta descubrirse esta estampilla. Esta estampilla es una estampilla que es post periodo, está 26 de septiembre hasta el 31 de agosto del 73. La emisión circuló y esta estampilla tiene el 26 de septiembre, un mes más tarde, fue matasellada en Santa Elena. Al parecer, las existencias de la segunda emisión no llegaron a esta ciudad costera ecuatoriana, que ya tenía el matasello C8 que repartieron en el 70, pero no se conoce dentro del periodo 70-73, ni en Medio Real Azul, ni en verde, ni en rojo, ni en amarillo, ninguna estampilla. Esta es la única estampilla existente de lo que es Santa Elena. Guayaquil. Guayaquil arrancó con, como les dije, con el fechador anterior del prefilatélico que ellos usaban, que es el inclinado, que no tiene nada abajo, no dice franca como el de Quito, no tiene la estrella como los franceses, es simplemente Guayaquil, en español. Este es el 13 de enero, que es la fecha más antigua para esta emisión. No hay más antiguos ni en el azul, ni en el verde, ni en el rojo. Estampillas más antiguas, hay otra del 13 de enero en verde también, es la más antigua de lo que es Guayaquil. Tenemos ahora acá la roseta, que es la después que se usa hasta el año 70. La inclinada se usó del 65 al 69 y el 70 se pasa a la roseta duró solamente el año 70, 69, finales de 69, principios del 70, que iba generalmente en el sobre, la roseta, y en el estampilla lleva el rombo con franca en el centro. Todo cuando ustedes vean una estampilla con un rombo que diga franca es de Guayaquil. Eh, Finalmente aquí por alguna razón le pusieron muy cerca el roseta sobre la estampilla azul. Estampillas sueltas de azul no se encuentran con este roseta. Amarillas y verdes sí, pero azules es casi imposible. Esta es una de las pocas que apenas le muerde el roseta a la, a la estampilla azul. Las verdes y las amarillas se usaban para mandar correspondencia al exterior y ahí le clavaban en todo el centro este roseta, pero no a la azul. La azul es muy difícil de que tenga este matasello. Este es de matasello estrella que viene para el año 72-73 en Guayaquil, que es igual que el anterior, pero en vez de en las rosetas a los costados, tiene las estrellas a los costados. Y ahí tiene el PI, que es el porte interno, que llegó, estuvo una semana usándose en Guayaquil, es la única carta conocida con PI y Guayaquil. PI sustituyó al Franca. Machala, una población más al sur, la capital bananera del mundo, como le llaman. Machala marcó con este cancelador, con una estrella. Estampilla azul muy, muy, muy difícil. Esta amarilla era de Google, también muy difícil, que es Machala. Y finalmente obtuvo su cancelador, el C8, que hay 3 o 4 sellos con el C8, el rojo. No hay sobres tampoco de Machala. Finalmente Santa Rosa tiene manuscrito, hay solo un sobre que es este, que era de Hernán Olgiser. Este se vendió ahorita, parece que lo compró Miguel Naranjo. Eh, hay también una estampilla suelta con este matasello Santa Rosa. No existen más cosas. Esos 2 ítems son los únicos de Santa Rosa, que ahora es prácticamente el pueblo más al sur, cercano con el Perú. Eso básicamente, colegas, es lo que les podía contar en relación a los materiales de la primera emisión. Espero no haberles aburrido mucho. Es un poco tedioso de pueblo en pueblo, pero es interesante. La gente le gusta coleccionar mucho, sobre todo los pueblos chiquitos de la costa, y le gusta coleccionar a veces solamente los materiales a pluma, otros les gusta coleccionar solo los franceses, otros solamente los de Guayaquil y así sucesivamente. Eso básicamente es lo que tenía preparado. Muchas gracias. Paul, tengo una pregunta, Paul. Claro. Una pregunta, ¿por qué usan matasellos franceses y por qué en francés? Bueno, era muy buena la pregunta. No teníamos idea del porqué de esto. Ecuador tenía una muy buena relación con Francia
y básicamente se importaba mucho papel de Francia. No sabíamos la procedencia, el cómo llegaron hasta hace unos pocos años. Se encontró uno de los documentos, Melvin Hoyes me parece que lo encontró en Guayaquil, o Elvis Vélez, no me acuerdo, un documento, un recibo, factura de la casa Pauviñón, me parece, que había mandado a esos matasellos franceses a Guayaquil. La relación que tenía de Ecuador con Francia no era tan mala, y en el año 64 habían hecho el pedido de estos matasellos que llegaron a mediados del 65, 1865, y empezaron a usarse. De hecho, la segunda emisión del Ecuador ya no fue realizada por los mismos que hicieron la primera, que fueron aquí en Ecuador, sino por franceses, fue hecha en Francia. Gracias. Me pregunto yo si tiene algo que ver la intervención francesa en México, porque sí hubo barcos de guerra en puertos del Pacífico mexicano en esos años. Entonces no sé si exista alguna liga con eso por los años que coincidan, porque esos buques tuvieron que haber hecho escala en algún sitio en su trayectoria desde Francia hasta Acapulco, hasta San Blas, en Guaymas, Mazatlán. No sé. Sí, yo Sí, no puede creo ser. que eso sea la explicación. Yo creo que sencillamente una compañía francesa que manufacturaba los cuños se las vendió al Correo de Ecuador. Por ejemplo, a partir de los años 70, 80 y hasta principios del siglo XX, una compañía suiza fabricó una inmensidad de cuños que se lo vendió a España y se usaron en Cuba, en Puerto Rico, en México, y todavía la compañía sigue andando hasta hoy en día. Guller y compañía se llama. Yo creo que sencillamente se los compró el gobierno a esa compañía y esa fue la explicación. Pero raro que lo hayan hecho en francés y no en español, ¿no? Los suizos esos que lo mandaron a España, ¿en qué idioma lo hicieron? Bueno, tenían la fecha con números, o sea que no importaba. ¿Entiendes? Tenía día, mes y año y el nombre de la ciudad o del pueblo, y algunas tenían información adicional, ¿no? Certificada, estafeta central, ese tipo de cosas. Ahora fíjate que también estos meses no son tan distintos, ¿no? A excepción de Janf, que es enero. Febrero es con B corta en vez de B grande. Junio es Juin, julio es Juil, agosto es Aout, septiembre creo que es igual, Set. Es prácticamente diciembre es Dic en vez de Dec. Las que son en español de Guayaquil y Quito son son Dic, perdón, y las de Francia son Dec. O sea, son unas que otras letras nomás las que han ido cambiando. Ole, una pregunta. He visto un sobre de Guayaquil que tiene una pareja que en el medio de las dos estampillas está el Guayaquil Franca sin fecha y luego un Guayaquil Franca con fecha que amarra la pareja al sobre. Alguien me dio una descripción equivocada de eso, pero bueno, es una cuestión ahí. Pero ese mismo Guayaquil Franca sin fecha en el medio, me parece haberlo visto en otras estampillas y alguien dijo que eso era como una especie de sobrecarga en el consulado francés. No sé si eso es fantasía, una leyenda que alguien se creyó o hay algo de eso. Guayaquil Franca sin fecha en el medio. No, en Guayaquil Franca existe un sobre que tiene el Guayaquil Franca, que no me acuerdo si es el Rosetta a los lados o el Estrella a los lados, que en la mitad no tiene nada, está sobre unos sellos amarillos. Sí. Pero sí, fue rematado hace pocos años. No, sencillamente como ustedes vieron en algún momento en donde los meses estaban puestos al revés, o como el caso de Jipijapa y el caso de la otra ciudad que es Puerto Viejo, en donde la mitad le habían sacado, es lo mismo. Ese Guayaquil no le habían puesto nada del día, ni el mes, ni el año, y lo mataron. Sí me pareció raro, pero al lado de ese sobre que tú mencionas hay otra que está completa. Hay otra que Sí, sí está, es en el mismo sobre. es en el mismo sobre, sí, correcto. O sea, no tiene nada que ver aquí la embajada francesa. Ok.
Es una variedad, pero no tiene un uso específico. Paul, una pregunta. ¿Por Sí, qué claro. los fechadores de Quito tienen un número de 4 cifras? ¿A qué se debe ese número? Los fechadores de Quito, el 3154. Sí. Sí, bueno, parece que la casa francesa lo mandó de muestra cuando compraron los matasellos de acá. Es interesante porque este matasello, existen sobres del Ecuador con fecha y allá también, Alsacia, existen también la misma fecha, fechas posteriores inclusive, también existe allá, o sea, es un segundo matasello, no es el matasello que a veces se consideraba que de esto de Richtmann, que es un matasello que llegó acá y lo mandaron por equivocación y Richtmann se quedó sin ese matasello. No, hay fechas posteriores tanto de No, ellos como está bien, nuestras. pero el número, ¿qué significado tiene? O sea, ¿qué corresponde? Este número corresponde a las provincias de Richtmann en Francia. Ah, ok. Entonces, al parecer vino como un muestra dentro de o traspapelado de alguna manera, llegó junto con el pedido de matasellos y lo empezaron a usar en Quito, ¿no? Indiscriminadamente. Entonces, en un momento se pensaba que en Richtmann se quedó sin ese matasello, pero no. Hay fechas posteriores a las usadas encontradas en Quito que también existirían, o sea, eran 2 matasellos con el 3154. Bien, gracias. Al respecto de las palabras de los fechadores de Quito y de las otras ciudades que están en francés, acá en el Perú hay un cancelador del mismo periodo que aparece en 1870 aproximadamente, que es de la ciudad de Piura, justamente del norte del Perú, que es muy cercana al Ecuador, y que los meses están supuestamente en francés. Se ha logrado encontrar alrededor de 10 meses de los 12, y curiosamente hay alguno que no encaja ni siquiera en el mes francés. Yo creo que mucho tenía que ver con el fabricante del cancelador, que suponía que el francés era un idioma muy usado en América en esa época. Y creo que en algún caso, al menos en el caso peruano, utilizaron, digamos, la idea de colocar los meses en francés como para darle cierto caché, pero sin embargo se equivocaron en algunos meses y pusieron una abreviación que no cuadra con el francés. Bueno, no, en Chile no se usaron matasellos que dice canceled en inglés sobre la Claro. primera emisión. Así es, Sí, se o sea que usaron cancelled. Sí, los compraron así y usaron lo que tenían a mano, ¿no? Además, posteriormente, como el lenguaje oficial de la Unión Postal Universal es el francés, existen marcas en francés, por ejemplo, en España y las colonias, que leen recomandé, ¿no? Registrado o certificado. Y hay para marcas auxiliares bilingües en inglés y en francés y en castellano, que se usaron, por ejemplo, en Cuba y en Puerto Rico. Y coincide lo que tú dices porque fue justo en la década de 1860 que se usó el cancelled. Sí, sí. Mira, aquí te puedo compartir lo que estábamos hablando ahorita sobre el tema este de Guayaquil, lo que decía Henry. Estos son los que realmente se usaron en lo que es Guayaquil. Déjame ver si encuentro esto, compartir. Aquí está. ¿Sí lo están viendo ahí? Sí.
Sí, ahí tienes este es el ancla, la famosa ancla que tenía que ir solamente sobre los sellos franceses. Y el Guayaquil, que está a la derecha, tenía que ir en el sobre. Generalmente los sobres, que hay como 12 o 13 sobres con sellos mixtos enviados por paquebote francés a Europa, cargan el matasello de Guayaquil sobre el sobre. Y el sello ecuatoriano tiene un matasello desde donde sale, por ejemplo, si sale de Quito, el matasello de Quito, sale de Guayaquil, tiene el de Guayaquil, paga por el porte interno, se puede decir, y el ancla es la que le mata a la estampilla francesa, y ese Guayaquil debería ir en el sobre, ¿no? En este caso, aquí está puesto el ancla sobre el ecuatoriano, y en vez del sobre está sobre el francés, lo cual no es tan común, ¿no? Hay solo una pareja con el ancla y un sello suelto con el ancla en azul. Y en estampillas francesas también muy raro que esté el Guayaquil del paquebote francés número 2 encima. Sí. No, a partir de finales del 76 y en el 77 se permitió matasellar los sellos con el cuño octogonal en las agencias consulares francesas a través de casi todo el mundo, ¿no? Pero es raro porque se usó por un periodo muy corto, ¿no? Esa práctica. ¿De qué año es este sello que tienes aquí? 73. 73. Sí. Sí, sí. Estaba fuera del periodo de autorización, sí. Esa línea de paquebot francés se creó en enero del 72 y aparentemente funcionó por muy poco tiempo. Ahí dice abajo en el timbre, paquebot francés número 2. Ese mismo matasello existió en Valparaíso. Sí. 72, 73. En el Callao y en Arica también existen súper raros. ¿Se ve o no se ve? Sí, sí. Sí. Sí, se ve, se ve. ¿Y por cuánto tiempo estuvieron vigentes el uso del servicio francés? ¿2, 3 años, tal vez? Un par de años. Fue 2 años. Fue oficialmente 2 años cerrado solamente. el 17 de febrero. Mm. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Fue oficialmente cerrado el 17 de febrero de 1874. Vale decir, funcionó de enero del 2 72 años. hasta febrero del 74. Sí, en el costo del Pacífico de Sudamérica, pero en otros lugares continuó utilizándose hasta principios del siglo XX, 1902 en Cuba, por ejemplo. Sí, la línea F del Pacífico solamente fue ese tiempo que dice Heinz. Lo que dice Heinz corresponde a la línea F, que eran dos vapores, el Villa de Brest y el Villa San Nazarí, que circularon un poquito más de 2 años, ¿no, Heinz? No lo tengo claro, pero fueron 2 años. Tocaban los puertos de Valparaíso, Callao, Arica y lógicamente llegaban hasta Guayaquil. Y ese cancelador de ancla, existen estampillas ecuatorianas, estampillas peruanas, y estoy casi seguro que también con chilenas, ¿no, Heinz? Porque al final de cuentas un cancelador que se colocaba sobre el barco. Esto no había una agencia, al menos en Perú no había agencia postal francesa en Puerto de Callao. Eso lo aplican todo en barco. Entonces me imagino que si era el mismo cancelador, podía ser un cancelador itinerante del barco o de los barcos, y que se cancelaba con la carta ahí. Al menos en Perú no había una oficina postal que recepcionara. Aldo, en el Perú sí había, era el consulado francés, pero no tenía el matasello, lo del matasello sí, y no duró mucho tiempo. No. En el caso de Chile, esa agencia era el consulado, pero además no era el único puerto en Chile, también estaba Caldera, Huasco y Coquimbo, además de Valparaíso. Pero no se conocen marcas postales de esos otros 3 puertos, solo de Valparaíso. Similar al de Guayaquil que mostró recién Paul. ¿No sería donde paraban los vapores franceses para repostar o para recoger mercadería? Sí, seguro. ¿Por eso que Sí.
Pero Es lo mismo que pasaba, pues Arica y Callao eran los dos puertos que tocaban acá. Sí. Mira, Paul, De eso. Calle lo coloca en un libro. Paul, só para hablar un poco desse assunto de matacelos. En Brasil, nosotros tivemos también en época de imperio, en algo como 1865 hasta 1889, un matacelos chamado tipo francés, que es un matacelo, acá tengo el catálogo, eles en Brasil, es muy típico este matacelo, porque tiene todos los tamaños, siempre idénticos, siempre con la fecha en la parte interna. Algunas veces el mes está hablando no en portugués, mas en francés, abreviación de mes en francés, y la característica que tiene una estrella entre paréntesis en la parte inferior. Isso se foi usado em Brasil durante mais de 30 anos. São relativamente comunes acá, muy comunes. En la costa del Pacífico son súper raros. Sí. No, mas dizendo que em Brasil, en Império de Brasil, que é a fecha parecida com de Equador, anos 60, 70 e 80, se usava esse matacelo acá. Era o más común utilizado. Ahí en el chat de WhatsApp he puesto el del Callao. Y hay uno más de Arica. Bueno, en el chat también puse ese sobre que te dije con el Guayaquil Franca sin fecha y con la fecha al costado. Fritzen, no sé si me quedó claro lo que vos dijiste porque se me cortó un poquito. Sí. Pero los matasellos esos que decís de Brasil, ¿eran para el correo marítimo? No, correo normal. No, correo normal, en ciudades de interior, lejos del mar. Ok. ¿Eran para correspondencia interna o solo para exterior? Todos. No, era un matacelo normal del correo. Okay. El formato es tipo francés y el curioso que en muchas ciudades, la fecha, cuando habla el mes, se escribe en francés. No se escribe en portugués. Aquí les quise compartir un sobre ya al final de la ocupación francesa. Está enviado de Ciudad de México a algún lugar en Francia. Pero aquí estamos viendo también esa ancla famosa que mencionaban hace un rato. Está bien, pero esa sí es para correo marítimo francés. Sí. Lo que estábamos hablando era que Fritzen decía que no, que era para el correo interno de Brasil, que no tenía nada que ver. Correo interno. Mira, Uruguaiana. Eu tenho um matacelo de Uruguaiana. Uruguaiana é fronteira com a Argentina. É uma cidade que, por exemplo, Héctor passa todo ano para quando se vê em vacações para o Brasil. Se adentra por Uruguaiana. É mais de 700 quilômetros do mar. Pero no es carimbo marítimo. Canceladores circulares, ¿verdad? ¿Te refieres a los CDS circulares? Sí, es un circulador normal. Okay. Interesante, ¿no? Pienso, isso, por favor, sem pesquisa, sem nada, mas penso que é uma influência do correio francês. Quando tinha os paquetes franceses, quando começaram isto. E aí criaram um modelo de matacelo que o correio brasileiro adotou. Foi isso. Como estava centralizado em Rio de Janeiro, nesta época, o Correio de Brasil, e aí começou a distribuir para todas as demais cidades do interior.
O sea que en Brasil y en Ecuador pasó lo mismo, porque que yo sepa, en Argentina no, creo que no, Sí, no no, había isso que matasellos. estava falando. En Uruguay Isso tampoco. que em Brasil foi parecido com o Equador. Pelo menos por, que Paul hablou. También lo que se encuentra a veces que también puede dar lugar a debates y temas interesantes aquí para divertirnos son los canceladores de recepción que, por ejemplo, no tienen que ponerse en el sello, sino solo en el sobre, pero caen a veces en los sellos, ¿no? Entonces, ¿por qué no coleccionarlos? ¿Por qué no juntarlos? Por ejemplo, aquí tenemos, esta me parece que es, este DUE 24, me parece que es de Nueva York. No sé si Yamil son de Nueva York, ese número 24 que a veces se encontró en este sello a la izquierda, ¿puedes verle? Puede ser. Sí. Sí, es posible, pero puede también ser una marca de contabilidad. Déjame verlo más cerca. No puede ser de multa. Puede ser de multa de Nueva York. Sí, una tasa de entrada, sí. Sí, exacto, sí. Tiene que El ser 24, ¿no? El 24 es muy parecido. Sí. Sí, sí. Ahí tienes de Panamá Tránsito, Inglesa, sí. también que del 73, que generalmente le ponían en la carta del Panamá Transit, ¿no? Se encuentran muy rara vez ellos con esto. Ese me parece que es de Nueva York, que es este. Sí. Sí, parece, sí. Es el otro tipo, no es exactamente un poquito más grande con el sans serif. Con la R2. Sí, es un poquito más grande. Paul, un comentario sobre el 24. Sí. El inbound fee en esa época era múltiplos de 10, 20, lo que sea. Sin embargo, el 24 era cuando se dirigía hacia Sudamérica, o sea, era o 12 o 24 por los cambios que tenían ahí, ¿no? Por eso es bien curioso que esté ese 24. Podría ser de Estados Unidos, porque sí los hay. Sí, no, y está dirigido a Nueva York. Landman, el destinatario Ya, es... Landman and Kemp, del droguería en Nueva York, exacto. Sí, sí. Pero el fragmento ese es de referencia, ¿no? El de la Sí, izquierda. no tiene nada que ver. Este sello no tiene nada que ver con el fragmento. El fragmento es una ubicación de por qué el 24 está ahí, pero no se Podría une ser. en ningún modo, sí. Solo como referencia. Sí, pero en negro significaba que la tarifa no se había pagado. En rojo era pagada previamente. O sea que era una marca de tasa, una carta que se consideró sin pagar al llegar a Estados Unidos. Correcto, le aplicaron al llegar. Señores, lamento tener que irme. Buenas noches a todos. Espero poder unirme al grupo con más frecuencia, si el trabajo y la familia me lo permite. Un abrazo a todos. Buenas Abrazo. noches. Chao. Paul, en Ecuador no había agencia postal, bueno, había la agencia postal inglesa, era de Guayaquil, era Correcto. C41. C41. ¿Y eso se conocen también sobre estampillas ecuatorianas? Sabes que no existe ningún C41 aplicado que yo sepa, a estampilla ecuatoriana. Diego Vázquez tiene un marco muy bonito de C41, me parece, de correo marítimo. Diego, ¿estás aquí? Sí estoy. No existe la marca de C41 inglesa, no existe sobre sellos ecuatorianos. Hola, estaba buscando mis archivos para regresar un ratito a lo de los octogonales. No sé si llegan a ver lo que he puesto en pantalla. Sí. Sí, esta es una carta de, o sea, paquebot francés, ¿no? De la línea F, Villa de Best, está la indicación. Esto pertenecía a la colección de Barholtz, ¿no? Y esta es una de las, bueno, pocas cartas que se conocen, ¿no? De este periodo de salidas de Perú. De Callao a Roma, acá tienen una. Esta es muy conocida, es una carta muy grande, con los fechadores del Callao y el fechador, ¿cómo se llama? El paquebot francés también, el paquebot francés número 1 del Callao,
¿no? Y creo que acá tengo otra más. Y estos son, por ejemplo, ya las marcas francesas, pero ya de Panamá, ¿no? Esto un poco para ilustrar lo que estábamos hablando las cancelaciones de ancla, ¿ok? No sé si haya servido de algo. Y Hola. agencia postal de Estados Unidos no había en Ecuador, ¿no? No, no. De hecho, los sobres que más hay para Estados Unidos son los sobres destruidos de la correspondencia Laman Kemp, que fueron cercenados, Ujú. que no tienen sellos. Son como 40 sobres que están en la library, en la base de datos de la librería de Estados Unidos. ¿Tú sabes en qué ciudad está eso, Henry? Creo que es la de Nueva York. Creo. Nueva York. ¿Cuál? La de Lehman Camp. Laman Kemp, sí. Paul, yo Sí, tenía está un... en Nueva York. Yo le tomé fotos recién hace unos 2 años. De hecho, estaba buscando cosas de correo marítimo de Ecuador, pero solo encontré, el 100% fueron de Perú. Oh, El sí. resto se han volado. Paul, yo te di un sobre que estaba con estos boticarios de allá de Nueva York, Correcto, de la segunda emisión. de la segunda Y emisión, que también está tenía roto. desprendido, roto, sí, el sello. Lástima, destruyeron mucha historia en ese aspecto. Sí, sí. Muchos sobres, miles de sobres destruyeron. Había muchísimos con C41 ahí también. Muchos de la primera emisión, de la segunda emisión. Existe, no sé si ustedes han leído ese artículo, hay un artículo de Ecuador y uno de Costa Rica sobre todo esto de lo Lehman Kemp. Sí, sí saben, ¿no? De cómo lo encontraron y todo, y el inventario y Y todas el esas cosas. inventario completo, absolutamente, todos los sobres de Latinoamérica que venían en cada caja, está ahí, ¿no? Y hay muchísimos escáneres, no sé si ustedes los han visto. No, he visto parte, pero no si hay un solo repositorio de eso. ¿Tú lo conoces? ¿Lo has visto? Sí, yo lo conozco y yo lo tengo por aquí. Yo hice un artículo, déjenme lo busco. eh, y ahí está Hay una librería cerca de Nueva York. Esta que tú me comentaste. No, esta es una biblioteca en los Estados Unidos que compró todo esto y lo tiene ahí. Hizo un detallado inventario. Dame un segundito, lo voy a buscar. Acá tengo algo de Lehman y Kemp, no sé si lo puedan ver. Está destruido lastimosamente las cartas, solo hay partes de las cartas, no están en completo. Es de Lehman y Kemp, que lastimosamente son de los pocos sobres que se lograron. Estos son unas... ¿Qué años son? Más o menos estas están fechadas con 1891, más o menos. Oh, ok. Están con sellos liberales, pero igual destruidas, ¿no? No tienen no tienen los sellos de recepción, lastimosamente, solo los de salida. Entonces, pero algo se recuperó de este tipo de piezas, ¿no? Ya. La Manankemp es todo un tema de sí mismo, porque toca a todos nuestros países y más. Y también todo lo que se ha manipulado ahí. En fin, ¿alguna otra pregunta para Paul? ¿Una pregunta final? Paul, muchas gracias por tu presentación. No, pues a Muy las órdenes. ilustrativa. Gracias, Paul. No, de nada, a las órdenes. Muy bien, Paul. Gracias. Gracias, muy bueno. Mañana entonces empezamos con las estampillas, la primera, ¿no? El Gracias, Paul. medio real azul. Y mañana vamos a hablar de ya un poquito más de tradicional, ¿no? Desde el punto de vista ya de exposición
para ver un poco los colores, que conozcan más. Lo que queremos es que llegar a ustedes con compartir más del conocimiento que tenemos, de la investigación que hemos hecho, los colores existentes en las azules, los plate flows, las planas que se encuentran y más que nada la correspondencia legal, la privada, un poquito hablamos de tarifas, y ya consolidando un poco con esta base de que han visto hoy los matasellos, ya no se van a perder y va a ser un poco más interesante ver la primera estampilla de Ecuador, el medio real azul. Perfecto. Gracias, Paul. Gracias. Entonces, con eso creo que nos vemos mañana. Buenas noches con todos. Gracias, hasta luego. Chao. Chao. Okay, bye-bye.